Vamos a iniciar con nuestro tiempo de palabra. Vamos a orar y a entregar este tiempo. Amén. Acompáñenme a orar. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por un día más de vida y por regalarnos la bendición de hoy podernos reunir, Señor, en esta casa de oración, a escuchar tu palabra, a meditar en ella, pero lo más importante cuando salgamos de aquí es a obedecerla, a que ese solo entonces se haga realidad en nuestra vida y así podamos ver el fruto de la misma en nosotros, Dios. Hoy entrego este tiempo de predicación de tu palabra. Hoy te pido que me guíes a través de tu Santo Espíritu y que hagas conforme a tu voluntad, Dios, que tal vez de lo que no tengo preparado tú traigas, pero que hagas todo conforme tú lo quieras, Padre. Presento mi vida a esta casa de oración y la exposición de tu palabra con mucho respeto. Padre, guíame en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, hoy el tema que vamos a trabajar hoy, recuerden que estamos hablando de los 7 muebles del tabernáculo. Iniciamos con el primer mueble, que fue el altar de bronce, pero no hemos terminado. Como predico temas consecutivos, hasta donde nos dé tiempo, ahí voy a quedar y voy a seguir. Hace 8 días, si me regalan la diapositiva del arquitecto, la que hizo el arquitecto profesional, esa. El arquitecto soy yo, ¿no? ¿Sí la alcanzan a ver ahí? Esta sí la veo un poquitico más borrosa hoy que el domingo pasado. ¿Será la luz? Si apagan mi luz para YouTube, ¿se alcanza a ver? ¿No hay problema? No. ¿Aquí se puede para la predicación? ¿No hay problema? Ah, pero no es la foto. Bueno, más sin embargo, ya explicamos todo esto: atrios, lugar santo, lugar santísimo. Dije que voy a explicar los 7 muebles: 1, 2, 3, 4, 5. Aquí parece que fuera 1, pero son 2. Aquí hay 2, y de uno de ellos es donde más idolatría ha sacado la Iglesia Católica, porque aquí el Señor mandó a hacer 2 querubines, y entonces de aquí sacan la adoración a los ángeles. Pero después llegamos allá. Ustedes se van a seguir congregando, ¿cierto? Bueno, entonces después llegamos acá. Estamos en el altar de bronce. Ya sabemos que el tabernáculo Dios lo mandó a construir con 3 puertas de seguridad. Estas son mejor que las de los mejores bancos. Puerta que se llama el, segunda puerta que se llama la, y tercera puerta que se llama, te gradúas ahorita en diciembre, listo. El resto los voy a hacer esa así, miren, graduada. Entonces, ya hablé, que solo hago un repaso rápido en unos 3-4 minutos, que todos han escogido un camino. ¿Recuerdan? Todas las religiones tienen un camino, todas, pero todas no se topan con el altar de bronce. Porque cuando yo escojo el verdadero camino para conocer la verdad, tengo que pasar por el altar del holocausto y por la fuente de bronce. Tengo que obligatoriamente pasar. Algunos se saltan y creen que tienen la verdad y creen que tienen la vida eterna, pero conociendo este tabernáculo no existe tal cosa. Solamente tengo vida eterna cuando conozco la verdad, Juan 8:32, y la verdad me hace libre, porque lo que decía hoy Fer en Hechos 4:12, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces escogieron un camino y hay una verdad, pero para ella necesitamos pasar estos 2 obstáculos. Y estamos aquí en el altar de bronce. Aquí nos quedamos en el altar de bronce. Entonces, ¿qué hablamos del altar de bronce? Si quiere ya podemos prender la luz y ya las otras diapositivas se ven. ¿Qué hablamos acerca del altar de bronce? No voy a repetir todo, pero 5 características que hablé y dimos solo la primera, ¿cierto? Que dice que el altar de bronce era la estructura sobre lo que se presentaba. No, perdón, la primera es que Dios ordenó al pueblo construir, ¿cierto?
Él, durante el peregrinaje del pueblo de Israel de los 40 años en el desierto, mandó de una orden que construyeran el tabernáculo, ese dibujito, como un lugar de adoración donde Él vendría y moraría entre ellos. Ya vimos que Dios no habita en todos los lugares, que Dios no está en todos los lados. Y si Dios no está en todos los lados, significa que hay un lugar donde yo debo de ir a buscarle. Por eso Él dice que búsquenme mientras yo pueda hacer. Si ese versículo no existiera, yo creo que todas las religiones tienen razón. Pero Él dijo, búsquenme. O sea que hay que buscarlo. Eso que Dios está en todos los lados. Es que eso es un... Yo le mandé al grupo de alabanza algo que me enviaron. Una persona, bueno, no voy a hacer el cargo porque se dan cuenta quién es, pero es casi un pastor. No existen los casi, ¿no? Ni los copastores, como llaman las iglesias. Ministerio de copastor no existe. Pero se lo inventan ellos y la gente dice, ay, tú eres el copastor, sí, ok. Pero Dios dio dones a los hombres con el fin de perfeccionar a los santos, y no dice apóstoles, profetas, pastores, copastores, evangelistas y profetas. No existe. Y me mandan era de Instagram, ¿cierto? Los que lo vieron de Instagram, eso sí habla lindo. Oh. De hecho leí comentarios para los que lo vieron y decían, me quebrantó. Decían, tus palabras me quebrantaron. Tus palabras, las de Él, no las de Dios. Porque decía, Él dijo, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no le dijo, ¿qué hiciste? Sino le dijo, ¿dónde estás tú? Es que a Él no le importa lo que tú hiciste. A Él le importa dónde estás. ¿Por qué quieres saber dónde estás? Porque Él va a ir a traerte. Porque lo más importante no es lo que tú hiciste, sino dónde estás para ir a traerte. Porque ese es el Dios de amor. ¿A quién no le gusta eso? ¡Wow! Hermoso. Y me lo mandaba Pastor Alfonso. A Dios necesita saber tú dónde estás. Yo estoy aquí en mi casa orando y estudiando la palabra para el domingo. ¿De dónde me va a traer Dios? Y yo les coloqué a los jóvenes, ¿cómo así que a Dios no le importa tanto lo que hiciste, sino dónde te llevaron tus horrores? Si no le importara, ¿por qué murieron espiritualmente y fueron expulsados del Edén? ¿No? Pero si yo digo eso en un devocional o algo, no fueron emocionales tus palabras. Me gustan más las de Él, porque me hizo, fue algo espectacular. Tranquilos que Dios puede traerte del lugar donde estás a causa de tus errores. No le llaman pecado, errores. ¿Qué diferencia hay entre un pastor de estos que habla así al mundo o a un mentiroso de los tantos que hay en el gobierno y en el mundo y todo? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, mentira. El Señor dijo que Satanás es el padre de él. Entonces, ¿son hijos de quién? Pero son pastores, supuestamente. ¿Entienden a dónde voy? Ojo con lo que escuchan. Suena bonito. Dijo Funky, parece parecido, pero no es igual, porque es puertorriqueño, no es igual. Dios va a traerte, ¿acaso cuando el hijo pródigo se quiso ir de la casa, el padre fue y lo trajo? ¿O fue el hijo el que volvió al padre? Porque el padre está ahí, sí, pero el que va a ir a traerlo a través de su rebeldía, no. Y los comentarios que uno escucha a través de esto es, sí, Dios a mí me sacó de no sé qué, Dios a mí no sé qué, Dios. Yo no sé cuál Dios tiene, yo no sé, bueno, sí sé, el que escuchan en internet. Pero qué cantidad de babosadas, porque a la gente le cuesta lo que voy a hablar del altar del holocausto acá, del altar de bronce. Le cuesta sacrificar, negarse a sí mismo, le cuesta. Entonces es más fácil estar en la casa, escuchar videos, ver, yo no necesito de una iglesia, y así creen que van a tener vida eterna. Eso es más fácil, ¿cierto? Pero si todo fuera tan fácil, pues Dios no vendría a ponernos un camino y no nos vendría a guiar cómo debemos andar en él.
porque cada quien decide su camino. Entonces Él ordenó que construyeran, y yo hablé en Juan 14:23, no lo vamos a leer, ya voy al segundo paso, que la presencia de Dios moraría, habitaría, se manifestaría a todos los que están en Cristo, porque Cristo es el tabernáculo del Antiguo Testamento. En Juan 14:23 y en muchos versículos el Señor dice que donde estén congregados en su nombre, Él allí habitará. Igual, Dios mandó construir un tabernáculo bajo el nuevo pacto. Dios Padre ordena que Cristo habite en nuestra vida, pero correctamente, no solamente en mi corazón y desde la casa, sino correctamente. De modo que si alguno está en Cristo, no es igual. Cristo está en mi corazón, pero viven igual, y no han leído el resto del versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Hoy lo cantaron, ¿qué? Nueva, no es igual, nosotros no somos igual. Mira, una persona que llegó a Cristo, si sigue igual, no es nueva criatura. O lo que significa es que no está en Cristo. De modo que si alguno está, es nueva criatura. O sea que si es nueva criatura, nació de nuevo, está en Cristo. Quiere decir que si yo ya nací de nuevo, mi posición está en Cristo. Si no es mi posición en Cristo, es porque yo no he nacido de nuevo. Difícil de entender. Segunda carta a los Corintios 5:17. Y si yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Sabes por qué no se hacen cosas nuevas en nuestra vida? Porque no botamos las viejas. Las veces que hemos tomado decisión con mi esposa de cambiar cosas en la casa, decimos, botemos eso y lo compramos. Si no lo sacamos, nunca lo vamos a comprar. Pero en nuestra vida igual, ¿cómo se van a hacer cosas nuevas si no botamos las viejas? No se puede. Ese versículo es muy clave. De modo que si alguno está en Cristo, la cuestión no es estar en Cristo, la cuestión es ser nueva criatura. Cuando yo nazco de nuevo verdaderamente, valga la redundancia, cuando yo nazco de nuevo, de verdad, estoy en Cristo. Es una posición que me otorga Dios al nacer de nuevo. Pero ¿qué demuestra esa posición? Que las cosas viejas pasaron. Si yo vivo pegado a lo mismo, no me nací de nuevo. Pastor, usted no sabe es que el dolor. No, yo no sé qué religión sigues. Pero la que a mí Dios me enseña es que si tú naciste de nuevo, tú estás en Cristo, y las cosas viejas, ¿por qué las sigues amordeando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me quedé en 2 Corintios? No sé, pero era muy importante. Del primer punto, que Cristo habita. ¿Cómo habita Cristo? Entonces, para entrar al segundo punto, voy a leer Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 7, que fue cuando Dios ordenó construir el altar, no el tabernáculo. Ya hablamos que el tabernáculo es... ¿Qué pasó con mi láser? Se agotó el láser. Hermanos, ¿cuántos quieren pactar hoy para un láser para su pastor? Vale 3 millones de pesos. Todo el que quiera hoy recibir palabra de Dios y que le vaya bien, parte, y al final mi esposa estará recogiendo los sobres. O si quieren traerlos acá y botarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mentiras, es una broma, pero sí se me descargó. Entonces, Éxodo, no todo el tabernáculo, sino estamos hablando del altar de bronce. Ahora vamos a mirar cuando Dios lo ordenó construir. Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 7, dice: igualmente, e hizo de madera de acacia, después vamos a hablar acerca de estos materiales, el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla,
que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enredado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Esto es importante cuando miremos las características. ¿Por qué Dios lo mandó así? ¿Por qué Dios mandó a hacer varas? Y es fácil. Cuando uno pide que nos ayuden a llevar estos bafles en la caja, pues uno coge de abajo y otro coge de arriba, ¿cierto? Los que han ayudado. Y se lleva. Pero a diferencia del tabernáculo, usted no podía tocar estos utensilios, porque eso era sagrado. Por eso era con unas varillas que se cruzaban por los anillos, que lo voy a explicar, y lo que ellos tocaban era la varilla, no el contacto con el mueble del tabernáculo. Igual como cuando reprendemos, el error que uno cometió, reprender con la mano, porque tenía que ser un objeto que estuviera en medio de mi mano y que castigara. Por eso se habla de la vara. Igual acá, esos utensilios no los podía tocar cualquier persona. Y aunque todo el pueblo entraba allí a los atrios antes del lugar santo, aunque todo el mundo entraba aquí antes de entrar a la puerta de la verdad, ellos no presentaban el sacrificio. El que presentaba el sacrificio aquí en el altar era un sacerdote. ¿Estamos? O sea que esto no lo podía tocar el pueblo. El pueblo entraba y aquí, ay, mi papá, mi tía, yo, sacrificios. Pero era el sacerdote el que lo ofrecía. Nadie podía tocar eso. Entonces vamos a hablar después de las características del metal, las medidas, porque los 4 cuernos, porque los utensilios, y es bonito porque ahí vamos a aprender muchas cosas y nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Cómo negar la deidad de Jesucristo? ¿Cómo decir que Él no es Dios? Dicen los testigos de Jehová: muéstreme en un versículo donde diga que es Dios. Miren toda la Biblia. Ellos necesitan primera Génesis 1:1, yo soy Dios. Éxodo, y yo soy Dios, digo Jesús, yo soy Dios. Levítico, y yo soy Dios, les voy a dar las leyes. Estaban esperando un tipo de esos versículos, pero toda la Biblia habla que Jesús es Dios, de su divinidad. Entonces, segundo punto, que habla acerca de la construcción del altar de bronce, solamente del altar. Tenemos el dibujito ahí del altar, solo da uno como rojito, creo que estaba así por el calor del fuego. Miren, este es el altar, solo vamos a hablar acá de esto. Acá están las varillas, las varillitas, estas rueditas, se me fue el nombre, donde aquí clavaban de aquí para allá las varillas. De aquí para anillos, ok, gracias. Acá, ¿cierto? Esta es la medida, aunque el dibujo está mal porque realmente esto era cuadrado y era más grande que ancho, que alto. Normalmente era 1.5 de alto, de 2,5 metros por ancho, hablando de metros, ¿no? Pero esto nos sirve mucho para guiarnos cómo es ahí el altar. Entonces lo primero es que era que Dios ordenó construirlo, hay que construirlo. Y como este altar, punto número 2, era una estructura sobre la que se presentaban a Dios Padre las ofrendas quemadas de los sacrificios de los animales, no se presentaban en el lavatorio, no se presentaban en el lugar santo, no se los presentaban en el lugar santísimo, sino se presentaban tan pronto tú escoges el camino. ¿Te acuerdas que está en la puerta? Entras, tan pronto tú dices: sí, yo decido buscar a Cristo, yo hice la oración de fe, hasta aquí es válido. Tú hiciste una oración de fe, válido, decides por Cristo. Ahora, lo primero con lo que te vas a encontrar es con el altar de bronce. Y lo que manda el altar de bronce es a que lo construyas en tu vida. Esto me está hablando de que hay que construir una relación con Cristo. Segundo, me muestra que solamente acá es donde se ponían los animales para que aquí fueran muertos y sacrificados
para que de esta única forma Dios Padre perdonara el pecado del pueblo, porque había algo en el medio, un sacrificio que era lo que Dios aceptaba y la única forma en la que el pueblo era perdonado. Entonces, lo segundo es que el altar de bronce era la estructura sobre la que se presentaban a Dios las ofrendas quemadas de los sacrificios de los animales. Esto significa, como segundo punto, que Cristo es nuestra ofrenda y sacrificio ante el Padre. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entendemos que ahí en ese mismo altar donde se ponían los animales para que murieran y su sangre fuera derramada en los 4 cuernos, se derramaba acá, después lo explico, la sangre se derramaba en los 4 cuernos, el cuerpo del animal se ponía acá y abajo estaba todo lo que hacía prender. Aquí había una rejilla para que pudiera subir y aquí se quemaba, y esto que subía es lo que habla la Biblia de olor fragante. Entonces, aunque Jesús no se puso acá, sí fue a una cruz. Por eso es un altar, la cruz, un lugar de sacrificio, de muerte. Esto no es un altar. El último altar que me muestra la palabra es la cruz. ¿Sabes? Porque las iglesias dicen: pasen al altar. Y uno, ¿quién van a matar? Yo no paso, ya con revelación de Dios, yo no paso, si no allá van a... Pero dicen: pasen al altar, a no sé qué, y la gente... Los corderitos cieguitos pasan allá. Pues aquí Jesús es un tipo de que Jesús iba a morir, ya no por expiación, sino por perdón de nuestros pecados, para que Dios Padre, como un juez también perfecto, quien hace la demanda y Jesús la cumple, nosotros pudiéramos tener paz para con Dios a través de Jesús. Romanos 5:1. Dice también Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, es verdad. El altar del holocausto habla de Jesucristo. Era la estructura donde se presentaban los sacrificios de los animales. Y Cristo es, si lo puedo llamar así, Él no es ninguna estructura, pero es esa misma estructura, esa misma forma, esa misma persona, donde se presentó un sacrificio una vez y para siempre, dice Hebreos, y allí es que nosotros tenemos el perdón de nuestro Padre. Tercer punto, recuerda, el segundo es que Cristo fue nuestra ofrenda y sacrificio ante el Padre. El primer punto es que cuando construyo una relación con Cristo, la presencia de Dios habita en mí, significa que Él es nuestro tabernáculo. Este segundo punto dice que Cristo fue nuestra ofrenda y sacrificio ante el Padre, significa que Cristo es nuestro altar de bronce. El tercer punto dice que quien cruzaba la puerta del camino, lo primero que veía era el altar del sacrificio. Y recuerda que esta palabra altar significa lugar de matanza. O sea que el tercer punto es que Cristo es el camino para yo negarme a mí mismo, para morir a la carne, porque tú solo no vas a poder morir a la carne. O estábamos hablando con alguien también acerca de una canción, ¿cierto? Una canción que sacó X grupo y está diciendo: declaro el nombre de Jesús, declaro el nombre de Jesús sobre, y eso es dar una orden a Dios de que haga lo que yo quiero, porque no está diciendo yo declaro en el nombre de Jesús, sino yo declaro el nombre de Jesús, y dice lo declaro, soy yo. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que cantamos. Y yo declaro es palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que la suma de su palabra es verdad. Eso no es. Yo declaro. Entonces a mí ningún pastor me va a poder decir: es que le está declarando. Yo estoy hablando la verdad.
pero no es declarar como dar órdenes a Dios. Como la canción que cantamos, tu palabra dice, es muy lindo, que aunque ande yo por valle de sombra, eso es declarar la palabra. Pero declarar para darle órdenes a Dios, yo no le doy órdenes a Dios. Entonces es distinto eso. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no habita en nosotros. Porque si nosotros pudiéramos hacer algo sin Dios, no hubiéramos necesitado a Cristo que hubiera muerto en la cruz. Eso no es. Pero como el mundo cada vez va de mal en peor, y cuando Dios vio que este mundo era un caos, Génesis capítulo 1 versículo 2, vino y el Espíritu Santo reposó sobre todo, lo ordenó y volvió a haber orden, pero todavía estaba la maldad. Entonces vuelve y se multiplica la maldad, y viene el segundo juicio a través de agua de Noé. Dice, porque la maldad se había multiplicado, y vuelve a traer juicio, y viene muerte, porque de todo juicio tiene que haber muerte. Y viene otra vez Jesús en el diluvio, Dios, y trae juicio nuevamente. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicó. Hoy en día, ¿cómo se ha multiplicado la maldad? Y el Señor lo dijo. Pero el último juicio que viene es cuando el Señor venga en su segunda venida. Ahorita todos los que hacen mal, y estábamos leyendo los que han leído consecutivamente los salmos, y el salmo de ayer, y el salmo que tocó leer hoy, ayer fue el salmo 8, ¿sí? Hoy leímos el salmo número 9, y habla exactamente, él está diciendo, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos creen que todo les va bien? ¿Por qué ellos se vociferan y dicen, mire cómo estoy yo, pero están haciendo las cosas mal? Y ese es el problema con la gente que no tiene a Dios. Cree que porque les va bien con finanzas, eso es resultado de ser bendecidos por Dios. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cristo es el único camino para negarme a mí mismo. Quien realmente no ha nacido de nuevo, no puede encontrar fuerzas para negarse a sí mismo. Un drogadicto, yo lo decía cuando iba a las 63 allá a predicarle a estos muchachos, porque ellos creían que con un proceso de 9 meses que se hacía en el pacto y salían de drogadicción, ellos ya habían sido libres. Les dije, tengan cuidado. Y alguien que me escuchó me dijo que yo no debía haberles dicho eso. No, hermano, porque los desanima. Y no, dígales la verdad. Usted sale de aquí, pero usted se va a encontrar luchas fuertes, porque aquí duró 9 meses cohibido de vicios, del internet, de muchas cosas, de amigos que le van a presentar cosas. Pero cuando usted sale, usted está libre, usted está solo en su casa, usted puede hacer lo que quiera. Y si usted no entiende que su proceso nunca termina hasta que usted muera, y que la única forma para negarse a muchas cosas es que Cristo habita en su corazón, si usted no entiende eso, tan pronto sale usted de un proceso de recuperación, usted va a fallar. Pero a mí me tildan que por yo decir eso, yo estoy obrando mal. ¿Ustedes creen que estoy obrando mal? Por decirle a la gente, tenga cuidado, su proceso nunca termina. Conozco una persona correcta, que fue honesta, que nació como hombre, que se operó, se volvió mujer, que concursaba el desfile de esta, y cuando yo vi un video, yo pensé que era una vieja, pero tremendo cuerpazo. Él conoce a Cristo, se quiere sacar todo de su cuerpo. Yo ya hablé, viene un cáncer de seno, ¿cierto? Porque a los hombres también les da cáncer de seno, no crean que porque no tenemos, pues también produce cáncer. Le produjo cáncer de seno, obviamente no lo podían operar, se tenían que quedar con sus, pero él ya decía, yo no quiero esto, yo ya no quiero. Gracias a Dios, una persona de otro país supo el caso de él, patrocinó esa operación que era costosísima, le pudieron sacar las prótesis, que no eran senos, y gracias a Dios el cáncer se fue. Pero él me decía a mí, y muchos lo juzgaron, y hasta personas de la misma iglesia dijeron que era que yo le gustaba, y tal vez sí, y que tuviera cuidado. O sea, se fueron de malintencionados
una iglesia que tiene que ver lo espiritual, ve más lo carnal. Y todos los grupos que había, a él no le gustaba ir, precisamente por eso. Cuando hicimos el grupo de hombres, él estuvo con nosotros. Y lo que decían era, él está con él es porque le gusta. O sea, nunca vieron que en mí había palabra, que en mí había un don, que en mí había algo que poder impartir. No, si no él está conmigo es porque le gusta. Cuando me dijeron eso, yo le decía, bueno, ¿y esta persona por qué está aquí? ¿Y esta por qué está aquí? ¿Y esta persona por qué está aquí? Buena iglesia. Y esta persona me decía, Alfonso, con el único que puedo hablar sinceramente es con usted. Le dije, mire, yo nunca dejaré de ser homosexual. Nunca voy a poder, porque a mí me gustan los hombres. Pero yo ya entiendo que está mal. Y lo único que puedo hacer es que nunca voy a estar con un hombre, tampoco voy a estar con una mujer. Aunque nací de nuevo, mi sueño no es volverme un hombre, casarme con una mujer, tener hijos, formar un hogar. No puedo, porque ni siquiera soy capaz de acariciar a una mujer con deseos. Eso era lo que había en su corazón. No se trata de no nacer de nuevo. Se trata de que la concupiscencia es un problema en la vida y que con ella tendrás que luchar toda la vida. ¿Qué me muestra que sí nació de nuevo? Porque él dijo, no quiero más homosexualismo. Yo no quiero volverme a acostar con un hombre, no quiero ni siquiera pensar en eso. No lo podría hacer con una mujer, pero tampoco lo voy a hacer con un hombre porque sé que es pecado. Y lo habló solo conmigo, porque lo molestaban allí. Ay, ya que nació de nuevo, entonces cásate, busca una esposa, porque todo lo ven tan sencillo. Pero no han entendido que hay un proceso en nuestra vida difícil de negarnos a nosotros mismos. Como una persona, después de que tuvo más de 100 relaciones con hombres, y que ese es su deseo, su pasión, nace de nuevo. ¿Qué es lo que nace de nuevo? Perdón. ¿Nació de nuevo el cuerpo? ¿El alma? Es un proceso. Los deseos están en el alma. Y lo que más gozó fue el cuerpito. Eso no es. Entonces él nació de nuevo, entiende, ya no lo quiero para mi vida, pero ahora ¿cómo hago con este deseo? Ahí tiene que luchar toda su vida. ¿Yo me estoy dando a entender? ¿Sí? Los que no se han dormido, los que se acostaron temprano, ¿sí? Porque esto lo tienen que entender. ¿Yo por qué no puedo dejar de tener 3 mujeres? Yo no, ¿por qué no puedo dejar de pensar en el vecino? Yo no puedo, ¿por qué no puedo dejar de tener este instinto de que me devuelven las vueltas y no devolverlas? Yo ¿por qué no puedo? Yo ¿por qué no puedo? Porque es una lucha. Y tener esos deseos no es malo, el problema es hacerlos. Y estoy llegando me quedé en el tercer punto. Cuando elijo a Cristo el camino, yo debo negarme, porque en Cristo, el altar de bronce, recuerden que cuando cruzaba la puerta del camino, lo primero que se veía era el altar. O sea que si yo dije, no, yo nací de nuevo, que esto, aleluya, gloria a Dios. Ah, bueno, ¿ya viste el altar de bronce? ¿Qué es eso? Pues que te tienes que empezar a negar. Es que en la iglesia prohíben. Aquí en la iglesia no prohibimos nada. Aquí en la iglesia la única autoridad que tengo yo es de predicar la palabra de Dios. La única autoridad que tengo sobre los servidores es que cuando yo veo un mal testimonio, decirles siéntate un ratico y quédate ahí, porque esto es de respeto. Pero yo no lo puedo hacer con la iglesia cuando ustedes no deciden venir más hacia acá de una cobertura espiritual. Por eso es que muchos, cuando piden consejería, salen a flote cosas que tal vez no van a gustar. Entonces a algunos no les gustan las consejerías. Pero cuando uno se acerca más a la palabra, que es lo que tiene que ver con la fuente de bronce, tiene que salir a flote todo lo que está mal en mí, porque es un espejo. Pero hasta ahora estamos en el altar. Entonces viene a colación este ejemplo, porque él me dice, y qué lindo, porque el decidir quitarse su cuerpo, ¿cierto? El decidir vestirse como hombre, el decidir aprender a caminar como hombre, porque ya era muy difícil, se notaba mucho, pero el tratar de cambiar muchas cosas de su vida porque sabían que no eran buenas, él entendió, le era lícito, pero no le convenía. Él lo entendió, pero ahora ¿qué hace con sus emociones? Y ahora ¿qué hace con su cuerpo que le dicta otra cosa? Ahí, desde que él nació de nuevo, empieza su lucha con la carne,
pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. Y el amor es solo amor, no existen frutos del Espíritu Santo, no. Es el fruto del Espíritu Santo, es amor. Pero el que ama tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza, dominio o autocontrol. Auto. No me controla. Yo aprendo a autocontrolarme, pero por la guía del Espíritu Santo. O sea que una persona nacida de nuevo, y él nació de nuevo, ya Dios le dijo a través del Espíritu Santo que habita en él, tienes que dejar esto. Si naces de nuevo, lo primero que tienes que hacer es dejar esto. Entonces él dijo, lo entiendo, ya no quiero ser mujer, quíteme en esto, quíteme en estas prótesis. ¿Sabe que usted para ir al Seguro Social y para que le den un medicamento que vale 100.000 pesos tiene que durar? Hoy en día es peor porque la salud está peor con este gobierno. ¿Me equivoco? ¿Está peor? Bueno, tal vez los que nunca tienen que ir a una clínica a pedir una cita dirán, yo no entiendo de qué. Ojalá nunca se enfermen. Pero los que hemos tenido que ir a pedir una sola radiografía, nos hemos quedado 1 año, 2 años y nos ha tocado pagarla por particular, porque ya es imposible. La salud es una de las cosas más terribles ahorita. Es increíble como si usted se quiere poner senos, ponerse hormonas, amputarse el pene y hacerse un poco de cosas, eso sí es gratis. ¿Avalado por quién? Por el gobierno. Al pastor es que usted odia. Yo odio la mentira. Yo odio la maldad. Yo odio a las personas que hacen mal. Yo odio a las personas que traen ruina. Yo odio a las personas que se creen inteligentes y son brutas. Odio a las personas que odian y que solamente generan maldad en los demás. Yo las odio. ¿O ustedes las aman? ¿Cómo amar personas que traen mal a nuestra vida? Es increíble. Averigüe. Una niña de 4 años, ya es que queremos que no sea niña, ¿será que podemos empezar el proceso para que le empiecen a formular? Y no sé qué, y a los 7 añitos a ver si empezamos a mirar a ponerle un micropene para no sé qué. Yo estoy hablando literal y esto no es vulgaridad. Porque esto no, dijo, entonces ¿para qué son los púlpitos? ¿Para robar y pactar y sembrar? No, aquí es para hablar la palabra de verdad. Es increíble que hoy usted vaya y saca una cita y no hay ningún problema. Si quiere desde ya lo empezamos a inyectar, porque todo esto es pagado a los gobiernos, por ellos solos principalmente. Hoy su niño se lo convierten en niña en 1 año fácil, o su niña en niño. Pero vaya a que tenga un problema, un cambio de riñón, diálisis. ¿Cuántas personas no mueren sin nunca encontrar un riñón? Porque ahí para eso sí no hay plata. Solamente dólares y aspirina es lo que dan. Tras derecho vaya y miren las colas que hay que hacer para reclamar un medicamento con mi mamá, ¿no? 4 medicamentos, 5 que le dan a mi mamá. Cuando van esas colas, 2 medicamentos, los otros 3 los estamos llamando. ¿No me llame yo? Ese es el mundo en el que estamos. Eso como no va a dar rabia, eso como no va a traer tristeza, dolor, si tú sigues pagando impuestos. Eso es injusto. Entonces lo que yo tengo que entender, iglesia, es que si yo no entiendo el tabernáculo y no entiendo que cuando yo escogí el camino me tengo que encontrar con el altar, y eso es una señal, un tipo y sombra de que yo tengo que empezar a negarme a mi vida, nunca escogiste el camino verdadero. Nunca. A mí, cuando yo llegué a Cristo, Pastor Álvaro, ¿saben cuánto quiero al Pastor Álvaro? Nunca me dijo, hermano, pero yo lo vi a usted allá con la cerveza, y que ya lo último ni la escondía porque yo me la tomaba delante de él. Y yo lo vi, hermano, si viene a la iglesia yo veré, ¿no? Que yo vaya a la casa y no lo encuentre con una cerveza. Él nunca me dijo eso. Simplemente cuando yo nací de nuevo, me enamoré de otra mujer y le fui infiel a mi esposa
por un año. La guitarra. Pues como hay una canción que dice que el cuerpo de esa muchacha tiene el cuerpo. Pero un año le fui infiel, ¿no? Y mi esposa era, ¿por qué eso no sonaba? Esa vaina suena inmundo. Eso, como al año es que uno ya le sale callo y le empieza uno a salir las notas. Pero mi esposa estaba aburrida. Entonces me enamoré tanto. Primero, yo me enamoré de lo que encontré en la iglesia, me enamoré de lo que aprendía de la iglesia. Yo me enamoré de Jesús muchos años después, realmente. Entonces, esa es las personas se enamoran directamente y qué rico, ¿sí? Pero mi vida cambió muy rápido. Pero después fue que entendí por qué mi vida cambió. Y yo me empecé a enamorar mucho del Señor Jesús. Pero nunca me pusieron allá el paso 1, no te quiero ver tomar. Paso 2, te me cortas el pelo. Paso 3, no quiero que digas groserías. Paso 4, ojo con quitarle el tiempo a tu familia con la guitarra y préstale atención a tu esposa. Paso 5, a mí nunca me dijeron nada de eso. Pero fueron cosas que empezaron a llegar a mi vida. Porque cuando tú y yo realmente queremos buscar de Dios y a Dios, Dios va a hablar a nuestras vidas. Porque Dios no es mudo. Para algunos es mudo, es que Dios no habla. Yo nunca he escuchado la voz de Dios, nunca he sentido, hay un problema ahí, si son nacidos de nuevo, porque Dios sí habla. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 24? Entonces Jesús le dijo ¿a quiénes? A sus discípulos. No le dijo al mundo, porque el mundo no sigue a Cristo, el mundo sigue religiones, pensamientos, creencias, argumentos. Hasta yo no vea, no creer. Le dijo a sus discípulos. Y aquí le está hablando a sus íntimos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué necesita? Vaya al altar de bronce. Si tú escogiste el camino, niégate. ¿Qué le estaba diciendo aún también a Judas? Si quieres venir en pos de mí, niégate a lo que vas a hacer. Claro que Jesús lo sabía. ¿Cuántas veces he hablado contigo, cierto? Dios, ¿qué es lo que hace? Enseñar, enseñar, enseñar. Ahí también digo para Juditas. Quita a sus discípulos, pon solamente a Judas. Entonces Jesús le dijo a Judas, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Ojo con lo que vas a hacer. Toma tu cruz y sigue. O sea que es muy difícil seguir a Cristo sin tomar nuestra cruz. ¿Cómo hago para tomar mi cruz, pastor? Yo no entendí nada. O sea que yo tengo que cargar. Niégate. La negación a mí mismo es mi cruz. Entonces Jesús le dijo a la iglesia cristiana en Pacto, si alguno de los que hoy están acá, los que no vinieron no, quieren venir en pos de mí, decidieron un camino, ve al altar de bronce y toma tu cruz. La cruz es señal de ¿qué? De muerte y ¿qué? Sacrificio. Entonces toma tu sacrificio, niégate, sacrifícate y sígueme. Por eso es que vuelvo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Y por qué las cosas viejas pasaron de usted? Porque se ha negado, porque tomó su cruz, ha sacrificado su carne. Claro, a los servidores, a la iglesia no, pero a los servidores decimos todo el mundo lo puede hacer, nosotros no. Es que todo el mundo al machucarse puede decirlo, sí, nosotros no. Pero es que duele, sí, pero eso es parte de negarnos a nosotros mismos, y eso es lo que muestra cómo mi camino va avanzando. Si nosotros en estos pequeños detalles nos damos cuenta de que realmente estamos negándonos,
Podemos decir, oye, sí vas por la fuente de bronce, por el altar de bronce, sí has pasado por ahí. Para eso es que estamos estudiando esto. No es estudiarlo para, yo aprendí que el altar de bronce tenía 4 medidas y las medidas significan esto y que, wow, impresionante allá como aprendemos. No, sino mi vida. Entendí que mi vida escogió un camino que es Cristo y entendí que lo que primero quedó es el altar y habla de sacrificio, que tanto estoy sacrificando mi vida. ¿Es la misma? ¿No es la misma? ¿Cuánto yo llevo con el Señor? ¿Cuánto yo? A eso es que tenemos que nosotros mirar. El tercer punto del altar de bronce me decía que lo primero que veía era el altar, un lugar de matanza, un lugar de sacrificio. Y es lo mismo que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, sacrifique su carne, muera a sí mismo y sígame. ¿Se da cuenta por qué todos no vamos para el cielo? Y vuelvo a este ejemplo. No me puedo negar a mí mismo, sacrificar mi carne, si no tengo quien me ayude. Pero como los nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo, Él me da autocontrol o dominio propio. Los caballos se dominan, ¿no? Ellos no se dominan así solo. Ellos toca dominarlos. Pero nosotros no somos animales. El Espíritu Santo nos guía y nos dice: no, sí, aquí, derecha, izquierda. No, ok. Y eso significa que nos está ayudando a dominarnos a nosotros mismos, a tener control de nosotros mismos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que el mundo, que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Es increíble. Mire, sabemos que Él murió por todos. O sea, Cristo Jesús no murió por todo el mundo. Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, no es a todo el mundo. Y no está hablando del mundo geográfico, está hablando de China, de Colombia, de Argentina, de personas de ahí. Amó Dios a las personas del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Texto mal interpretado. Porque si Dios murió por todo el mundo tiene el derecho a ser salvo. Entonces aquí está diciendo el versículo: sabemos que Él murió por todos, sí, por todos los salvos, los predestinados, los que pertenecen a la salvación, y todos, y que por lo tanto todos, los predestinados, los salvos, los nacidos de nuevo, hemos muerto. O sea que no hay vuelta de hoja que el nacido de nuevo no esté muerto, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos vino y nos dio vida y vida en abundancia. Quiere decir que si ya Dios nos dio vida en abundancia, morimos a lo que estábamos muertos, pero vivimos para Cristo. Y el morir para nosotros, como dijo Pablo, es ganancia, porque morimos a lo que no nos conviene, pero vivimos a lo que nos conviene, ¿cierto? Es lo mismo que dijo Pablo. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, negándome a mí mismo. Ya no vivo yo. ¿Alfonso quiere? Claro que Alfonso quiere. Mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, y lo que Dios te controla que vivas en la carne, lo que yo vivo en la carne, lo vivo, yo decido, pero porque estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Versículo 15, así que, conector de lo anterior, Cristo murió por nosotros. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Esto algunos, y alguien, pero eso sí fue hace muchos años, que me dijo: pero es muy aburridor.
Porque solo yo vivir para Cristo quiere que yo no salga de una iglesia y quiere que yo solamente me la pase orando y tengo que escuchar el devocional y la voz del pastor que no es nada bonita y eso a veces, qué jartera. Pero es que el texto de lo que está explicando, vivir para Cristo, significa, y lo dije en un martes de oración, que todo lo que Dios ha puesto en mi vida, cuando yo vivo para Él, yo vivo para Cristo. Es decir, en la forma en que tú tratas a tu esposa o a tu esposo, ¿estás viviendo para Cristo o no estás viviendo para Cristo? Pero no tiene nada que ver la iglesia. ¿O sí? ¿Nombre a la iglesia? Nombre a los esposos. La forma en que un hijo trata a un padre. La forma en que un padre trata a un hijo. Si lo está tratando de la manera incorrecta, no está viviendo para Cristo. Está viviendo para sí mismo, no se ha negado a sí mismo, no ha muerto a su carne. ¿Me estoy dando a entender? Eso es vivir para Cristo, iglesia. No es pasársela en la iglesia. ¿Necesitamos congregarnos el domingo? Sí. Si tuviéramos una iglesia fija, ¿nos reuniríamos a orar? Sí, lo hacemos por Zoom, pero lo hacemos. Pero no estamos 24/7 pegados a una iglesia. Como dijo Lorena, el culto de las 8, de las 10, de las 12, de las 2, de las 4, de las 6. Porque yo también ya lo hice. No. Pero es todo lo que tú haces en tu vida, todo lo que tú haces, hazlo como para el Señor. ¿Cómo crees que debemos amar a nuestra esposa? Pregúntale a Cristo. ¿Cómo Cristo trató a la iglesia? Muécheme, voy a Efesios y miro. Ahora, esposas, ¿cómo tratar a sus maridos? Voy a empezar a dar una clase. Vamos a cortar. ¿Cómo deben tratarlos? Miren aquí. ¿Cómo la esposa debe honrar a sus esposos? ¿Cómo deben tratar a sus esposos? Eso es vivir para Cristo y no tiene nada que ver con la iglesia. Yo no me pasé en la iglesia. Entonces, en todo lo que yo hago, en la forma, nosotros somos seres imperfectos. Tal vez un día llegamos, no supimos darle unas órdenes a nuestros hijos y fallamos. Pero si todos los días estamos haciendo lo mismo y dando las mismas órdenes y fallando, no, estamos pifiados. No hemos nacido de nuevo. Entonces, vivir para Cristo, como Cristo quiere que lo hagamos, es que todo lo que Él me ha dado, todo lo que Él ha puesto en mis manos, todo, está hablando de todo. No lo había estrenado. Yo no veía nada acá. No me acordaba que estaba acá. Así que, si Cristo murió por nosotros, ¿tú crees que Cristo murió por ti? Pregunto. Entonces esto es para ti, solo para 5. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos. ¿Ves? Esto no significa que tú te olvides de todo tu trabajo, de todo, como en una iglesia grande que predicaron eso y mandaron a vender casas y todo. No significa que paremos de vivir. Cuando veíamos que el tiempo más se acercaba con la pandemia, muchos decían, no, yo ya no quiero comprar casa, yo ya no quiero hacer esto, yo ya para qué prendo, si Cristo viene pronto. No, porque así hayas comprado de pagar tu casa y no aproveches sino un mes, tienes que mostrarle al Señor y decirle a lo que yo hice. Ok, no lo alcanzaste a aprovechar un mes, pero tu esfuerzo vale, y eso es recompensa delante de Dios. Pero nosotros no frenamos de hacer nada. Así supiéramos que Jesús viene mañana, nosotros continuamos. Bienaventurado el que cuando yo vuelva le haya haciendo Él bien. Nosotros no tenemos que frenar para nada, tenemos que continuar. Porque quiere decir que lo hacíamos solamente porque no esperábamos que Cristo viniera. Pero como sabemos que Cristo viene, entonces no lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas solamente porque Cristo viene o no viene? Entonces no las hacemos por Él ni por mí, sino solamente por unas circunstancias. Yo no lo hago por las circunstancias, lo hago porque Dios me manda a seguir llevando mi vida como Dios quiere que la llevemos. Amén. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. Todo. El usted invitar a su pastor a almorzar es vivir para Cristo. Nada que me invitan. Pero si hay algo que tiene su pastor, tal vez no tendrá quien lo invite a almorzar, pero tiene mucha fe. Y algún día, tal vez un día antes de que llegue Cristo, mira, pastor, en tus manos, Padre, que se haga tu voluntad.
sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. El tercer punto, cuando elijo a Cristo, el camino, debo negarme. Eso es lo que muestra cuando tú elegiste un camino, vas a encontrar el altar. Significa sacrificio, negación. Pero ¿por qué los demás sí pasan? Porque son los demás. Porque nunca han entendido el verdadero camino. Porque nunca entendieron que sacrificarme es bendición, que la negación es bendición, que el ser diferente es bendición. Porque entonces, ¿de qué sirve ser todos igual a todo el mundo? ¿De qué nos sirve? Si no aprendemos nosotros a rectificar también, como yo decía con alguien, herir a alguien y tratar mal a alguien y ofender a alguien es fácil, porque todos somos bravos. Pero ir a pedirle perdón a alguien, eso sí es de valientes. Ahí sí se muestra la hombría. Con las mujeres también. La hombría femenina. Ahí sí se demuestra cuando dice perdónenme, ¿cierto? Tercer punto, Cristo es el camino para negarme a mí mismo, para morir a la carne, para sacrificar mi carne. O sea que Jesucristo es nuestro sacrificio, pero también quien me ayuda a través del Espíritu Santo a yo poder sacrificar mi propia carne. ¿Se da cuenta cómo hay un proceso en mi vida que yo debo hacer, que Dios no hace por mí? Que Dios me enseña, me muestra, me guía, me deja el Espíritu Santo para que me acompañe. De hecho, me lo pone todo. Un ejemplo, usted como padre, como madre, puede haber ahorrado para toda la carrera de su hijo o de su hija, tener la lista, le voy a pagar medicina que es la más cara, en la mejor universidad. No, ¿qué mejor universidad, mi amor? Te voy a mandar a los mejores países a que estudies. Yo quiero que hagas los 20 semestres completos, maestría, que hagas de todo. Tengo la plata, la ahorré, la heredé, como sea, la tengo acá, para que seas el mejor doctor o la mejor doctora del mundo. Y si su hijo no quiere, usted podrá tener la plata, las intenciones, haberle sacado pasaporte, pase, usted podrá haber hecho lo mejor, haberle dado la mejor educación, pero no depende de usted como padre y como madre, depende de la decisión que sus hijos toman en la vida. Eso no es. Porque los hijos cuando nacen así como Emma, todos son lindos. Espérate que crezcan. Dijo el humorista, los niños cuando están pequeños, uno dice, ay, qué lindo, pues yo para tragárselo uno a ver. Y cuando crecen dicen, yo, ¿por qué no me traje este? ¿Estoy predicando algo falso? Esas tenuitas pochochas crecen y ellos empiezan a decidir por sus vidas, y hasta que empiezan a madurar es que empiezan como hijos pródigos a volver en sí, decir, oye, sí, qué rebeldía con mi mamá, yo de verdad que no, es que yo sí la he embarrado, ahora entiendo, porque empiezan a madurar, algunos maduran jóvenes. Yo he dicho que la maduración no viene por la edad. Una persona madura no es la de 80 o 90 años. Hay viejos más inmaduros y bebés. Y empiezan, yo maduro cuando empiezo a entender realmente la palabra de Dios y empiezo a ponerla en práctica, porque empiezo a ser una persona sabia, y eso me hace maduro. Ven, ¿y tú por qué a tu edad todavía no tienes novia o no tienes? Porque no es bueno para mí. No quiero dañar mi carrera, no quiero dañar esto, no quiero esto, prefiero esto, y cuando tenga que vivir esto, vivo esto. Ya van madurando y van aprendiendo. Pero mientras tanto no. Y así como este ejemplo que le doy, que nosotros como padres podemos tener todo lo mejor para nuestros hijos, pero si ellos no deciden caminar en eso que nosotros planeamos, para que ellos les vaya bien en la vida, tú y yo tampoco lo podemos hacer así. Dios haya dado lo mejor, dio el mejor camino, que es Jesucristo, pero si tú y yo no decidimos caminar en Él, no vamos a graduarnos de doctores. Si hay alguien que tiene plata, es Cristo. Él es el dueño del oro y de la plata, ¿cierto? O sea, Él nos puede pagar la mejor universidad, abrirnos puertas en los mejores países. Se llama Jesucristo. Todo lo puede hacer Él. Pero ¿de quién es la decisión? ¿De Cristo?
Cristo va a estudiar por ti. Es como Él va a controlar lo que tú decides. Y aquí estás bien, estás mal. Pero yo te digo desde mi corazón, dice Dios, elige el bien para que te vaya bien en la vida. Porque solo entonces, a causa de la obediencia, solo entonces el obedecer me ayuda a acercarme y construir. Solo entonces, cuando obedezco, significa que estoy acercándome y construyendo. Y al empezar a acercarme y construir, significa que ya busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tiene lógica? Mucha lógica. Por eso le doy gracias a Dios, porque Lore, paz, versículo para. No. El Señor, tíquilis, Mateo 6:33. Yo, sí, Señor. Petón. Pero tiene lógica que cuando nosotros obedecemos ese solo entonces, iniciamos una construcción. Porque yo no construyo para obedecer. Yo obedezco y empiezo a construir. Y cuando empiezo a construir, es que busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas es que se van a añadir a mi vida. Amén. Amor, te voy a pedir que yo esté pasando la cena, por favor. Mi esposita ya estaba allá. Wow, que somos una sola carne, ¿sí ve? Un mismo sentido, un mismo Dios, un mismo espíritu, una misma iglesia, una misma casa, una misma morada, un mismo trabajo, una misma moto. Ahora últimamente una misma ropa, porque se me está poniendo mi chaqueta. Quiero invitarlos a que podamos tomar la cena. Quedamos en el punto número 3. Oiga, pastor, y usted no dio hoy sino 2 números. La pregunta es, ¿aprendimos algo? Amén. Entonces los que aprendieron, pónganse sobre sus pies. Y vamos a continuar cada domingo en este aprendizaje de la palabra del Señor. Punto número 3. Cuando elijo a Cristo, tengo que aprender a negarme a mí mismo. Mira, iglesia, yo les quiero decir algo, porque hay cosas que a veces no entendemos. Porque si llegamos a Cristo, o más bien, les pregunto, algunos se han preguntado a sí mismos, ¿por qué yo ya nací de nuevo y yo voy a la iglesia y siento que mi vida ha cambiado? ¿Pero por qué no puedo cambiar esto? ¿O por qué me cuesta esto? Estás en el proceso. Y a veces lo que se puede tergiversar es que el enemigo te puede decir, ¿te das cuenta a qué vas a la iglesia? ¿Te das cuenta? No has nacido de nuevo. ¿Te das cuenta? Y el enemigo puede hablar de esta forma. Pero lo que tenemos que entender es que eso hace parte de nuestro caminar en Cristo Jesús. Hace parte de nuestra vida. Porque de lo contrario sería que nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo nos morimos y llegamos a Cristo, porque ahí sí ya no habría más luchas. Entonces ahí sí no habría proceso en nuestra vida. Pero lo bello del proceso, y se lo digo a los jóvenes, lo bello del proceso que vamos a vivir en Dios, de negación, de sacrificio, de luchas, de a veces cosas injustas que nos pasan, es que entre más tiempo pasamos nosotros en este peregrinaje con Cristo, más galardón tenemos. No crean, algunos dicen, pero el ladrón en la cruz, él esto y fue salvo. Sí, no tiene los mismos galardones que un Pablo, que un Pedro, que sufrieron, que vivieron, que se negaron. No crean que es lo mismo para un anciano que llega a Cristo que para un joven que se negó toda su vida y le sirvió al Señor. Créanme que los galardones que hay son muchos mejores, porque Dios es justo y Dios da conforme a su voluntad. Y Él dice que el servicio en la obra del Señor no es en vano. El mundo nos dice que como jóvenes, pero ya, qué jartera, yo para qué voy a cambiar esto. Pero Dios nos dice, si entendieran
¿Cuánto tiempo se pierde en empezar a construir algo que están edificando para lo eterno y que un día realmente sí vamos a ver? Porque es que las cosas que más valen no son las que se ven. Lo mejor está por venir, por eso el Señor dice que cosas que ojo no. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo quiero invitarlos a que tomemos la cena del Señor con mucho respeto, con mucho temor hacia el Señor, y que indaguemos hacia nosotros mismos. El Señor nos manda. Hay un valiente en la Biblia que le dice al Señor: escudriñame, examíname, oh Dios, y ve si hay algo en mí. ¡Wow! Yo creo que no le digamos eso hoy a Dios. Dios ya lo sabe. Pero sí nosotros podemos decirle hoy Padre, entiendo que tengo que, lo primero que debo es el altar. Tengo que aprender a negarme, y sé que no me he negado en ciertas áreas de mi vida. Y hoy quiero tomar esta cena pidiéndote, Padre, que me ayudes. Hoy entendí que no es en mis fuerzas, porque siempre voy a fallar. Hoy aprendí que es con la ayuda de tu Santo Espíritu, que me ayuda a tener ese dominio propio y a negarme en esto que me ha costado tanto. Pero hoy tomo esta cena, Dios, dándote gracias, pidiéndote perdón, porque sé que he fallado, pero queriendo que tú me ayudes, Dios, a aprender a negarme aún más a tantas cosas. No quiero ser el mismo y no quiero ser la misma. Si queremos ser los mismos a lo que somos hasta el día de hoy, no tomes esta cena. Pero si realmente hoy la palabra realmente toca tu corazón y dices: sí, yo me quiero retar a mí mismo a ser diferente, yo quiero acercarme más a Dios, yo realmente quiero aprender a negarme, no sabía cómo se hacía, te invito a ti para que tomes la cena. Y dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice: porque yo recibí, Pablo lo está hablando en el Espíritu. Mira cómo Dios trae a mi mente. Pablo recibe algo súper importante, que hasta el día de hoy es súper importante, pero no lo recibió físicamente, lo recibió en el Espíritu. Cosas que ojo no. Él recibió en el Espíritu esto. Porque recuerden que cuando Pablo conoce la verdad, Cristo ya había muerto y había resucitado. Cuando se le aparece Jesús a él, es en espíritu. Miren qué hermoso esto. Para mí, yo digo que Pedro, Juan, todos ellos, unos valientes por todo lo que vivieron y aprendieron de Dios. Pero Pablo es un berriondo. Primero, porque él odiaba a los cristianos. ¿Recuerda que consentían la muerte de los cristianos? Y su conversión fue espiritual, no fue física, fue espiritual. Después de lo que sucede en sus ojos, es llevado a Cornelio, llevado a una casa: ve allá, él orará por ti, tus ojos sanarán y él te dirá lo que has de hacer. Qué hermoso, ir a un lugar y nos guiará. Esa es la iglesia. Porque muchos han llegado aquí con los ojos vendados, y a muchos, Pablo, Dios les ha tenido que decir: ve a tal lugar y allá orarán por ti, tus ojos. ¿Cuántos? Las oraciones no nos han hecho libres de muchas cosas. ¿Ves que es igual? Y esto es por fe. Esto sí que es hermoso, por fe. Porque yo recibí en el Espíritu, por fe, del Señor, lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Iglesia, podemos comer del pan y hagamos memoria de lo que Jesús hizo en la cruz por tu vida y por mi vida. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, solamente de Cristo Jesús. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros proclamamos, nosotros declaramos, nosotros predicamos la muerte de Cristo Jesús hasta que Él venga. Y cada vez que nosotros tomamos la cena, estamos diciéndole a Jesús: Señor, ven. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por tu palabra y por darnos la bendición de poder recibir de tu palabra, Dios. Ayúdanos, papá lindo. No es fácil. Hay unas áreas que son más sencillas, pero hay otras áreas de nuestras vidas que se nos dificultan más. Y hay unas que creemos tal vez que nosotros las trabajamos solos y es fácil, pero hay otras que nos cuestan. Esto me enseña cómo tú produces el querer, pero también el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Dios, a afianzarnos a ti más, Dios, a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y a poder cambiar aún esas pequeñas cosas, Dios, que nuestras vidas hacen que den mal testimonio y que no muestran realmente lo que hay en nuestra vida que debe ser tú. Porque recordamos que los frutos no nos pertenecen y lo que mostramos es a ti, Señor, porque no hay nada bueno en nosotros. Por eso te pedimos primeramente perdón, Dios, pero también te damos gracias por ser ese altar, por ser ese sacrificio, por ser ese lugar de negación, de vida completa. Nosotros no nos negamos con nuestra vida. Tú fuiste el único que te negaste de esa forma completa. Pero sí tenemos que negarnos, Señor, a muchas cosas. Y te pido que nos ayudes, papá lindo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guíanos para poder entender cada vez más tu palabra, papá lindo. Iglesia, quiero invitarle a que levante sus manos. Y Padre, hoy, como ministro del Evangelio de Dios, quiero bendecir esta casa de oración. Bendecir cada persona que hoy está acá, Dios. Yo no puedo llevar algo de lo que no tengo y de lo que desconozco. Y no soy ningún camino que llega al Padre. Pero sí soy un camino que lo llevo a ti, Cristo Jesús, y que tú lo llevas al Padre. Tú eres el que bendice, tú eres el que da, tú eres el que provee, tú eres el que sostiene, tú eres el que sana. Yo solamente lo llevo a ti, papá, y yo solamente hablo tu palabra. Todo lo haces tú, Padre. Por eso, como pastor de esta iglesia, Dios, y como ministro, hoy bendigo, Padre, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, salir, entrar, en nuestros hijos, en nuestra empresa, en nuestros trabajos, en todo, papá lindo, porque entendemos que todo lo hacemos como para ti. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo, confiando en Dios.